Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda Robert Castro Guerra, siempre con la verdad. Hoy estamos martes 8 de septiembre del año 2020 y hoy en día, como hoy, hace 200 años, pues desembarcó la expedición libertadora jefaturada por San Martín, don José de San Martín, el argentino, y decretó pues prácticamente el inicio de la República en Perú. El inicio de la independencia significa el inicio de la República y han pasado 200 años y estamos teniendo y tratando pues de hacer un poco de que podamos hacer una convivencia entre los peruanos. Hasta ahora no hemos logrado. Tenemos una república que es una república inconclusa, una república que en plena pandemia pues ha reflejado sus frustraciones, es una república ficticia, es una república frustrada, fallida, precaria, y eso lo vemos diariamente hasta ahora con el tema de la pandemia, repito, porque solamente en el tema de seguridad social, del tema de hospitales del sector salud, del MINSA, no pueden proveer justamente la salud pública que todos queremos. No hay camas, no tenemos médicos disponibles, no tenemos los medicamentos. Eso dice mucho de cuánto hemos desarrollado como república, pese a los 200 años pues, que han pasado desde cuando, repito, San Martín desembarca en Paracas, una ciudad a pocos kilómetros de aquí de Lima, en Pisco exactamente, en la región Ica, y que esperaba, pues, como decía nuestro Bate Valdelomar, ¿no? Esperaba San Martín en su sueño, en La Palmera, que hacia el norte hubiera desarrollado una república libre, una república de patriotas, una república pujante, pero lamentablemente, repito, 200 años después, eso no se ha visto. Hoy he querido, justamente compartiendo esta emoción que me embarga, honestamente, el hecho de que estemos viviendo los 200 años de un hecho histórico, no solamente para el Perú, sino para América Latina y para el mundo en general, lo que significó la expedición libertadora, ¿no? Que desembarca en Paracas. He querido invitar al ingeniero Freddy Serna Guzmán. Mi amigo Freddy Serna fue congresista de la República, ¿no? Representando justamente la región Ica. Él es vicepresidente del Partido Unión por el Perú, UPP, y él es de la región Ica, repito. Y justamente quería conversar contigo, Freddy, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué significado sientes tú como peruano, como iqueño, el hecho de que hace 200 años, un día como hoy, se desembarcara una expedición que libertara finalmente al Perú del reino español y que nos diera pues la república que hoy día estamos viviendo? Bueno, primero, Robert, quiero agradecerte la invitación. Segundo, por tu intermedio, hoy quiero dar un saludo a toda la población de Pisco y el departamento de Ica. La presencia de San Martín hace 200 años es un honor para Pisco, ¿eh? Pero habría que ir aclarando, y tú lo has dicho bien, estamos viviendo ya los 200 años. No es que esperemos el bicentenario que creen que empieza en julio del año que viene, porque ya son 200 años, entonces sabemos que José de San Martín vino de Chile, pero era un grupo bueno, el argentino, un grupo de personas que miraban cómo independizar no solo el Perú, sino el continente, pero eran personas que habían trajinado por el mundo, haciendo una tarea de liberar, y los españoles estaban acentuados en el Perú. Entonces, para nosotros es un honor, y nosotros lo proclamamos y lo decimos en Ica, que en Ica se inició la primera independización. Así es. Así lo entendemos. El primer actor independizador. Así es. Entonces, eso para nosotros es un orgullo. Orgullo. Y es más, Pisco, ¿por qué? Por todo lo que nosotros sabemos por historia. Y Pisco tiene pues tantas bondades. Tenemos el puerto que lleva su nombre, Puerto San Martín. Tenemos la reserva de Paracas y otros recursos naturales que hasta ahora todavía no se han sabido aprovechar, pero de una manera ordenada. Dicho esto... Y el mismo pisco, el licor que es bandera, ¿no? El trago bandera. Bueno, eso es otra historia. Así es.
porque el pisco peruano, pues ante la fragilidad de nosotros, fue aprovechado por el país sureño, ¿no? Entonces ellos le han sacado provecho, pero espero que eso se vaya, y se está ya realmente acentuando nuestra posición como que el pisco es peruano. Yo hablaba de una república inconclusa, frustrada, ficticia, ¿no? Que ha generado un Estado fallido. Y lo decía en tono de reflexión, más de crítica, porque somos parte, nosotros somos ciudadanos, somos parte del problema. O sea, no podemos abstraernos ni echarle la culpa solamente a los gobernantes, sino el Estado que tenemos, pese a los 200 años, ¿no? que decimos empezó hoy, el 8 de septiembre, hoy día nos ha demostrado una incapacidad para servir al ciudadano. Y empezando por el tema de salud, a propósito de la pandemia, ¿no? Y podían haber venido acá tal vez el gobernante más lúcido, más capaz, pero quien se sentara en el trono presidencial iba a encontrarse pues con un Estado desarticulado. Iba a encontrarse con un Estado que, si bien es cierto, tenemos 3 niveles de gobierno, ¿no? Tenemos un gobierno nacional, gobierno central, tenemos un gobierno regionales, 26 gobiernos regionales, tenemos 1.874 gobiernos municipales. Y pese a tener tanta estructura, estamos acabando como el país más incapaz para solucionar o atender los problemas de salud con la cantidad de muertos y contagiados. ¿Qué reflexión te merece a ti esta situación? Bueno, yo lo he expresado, Robert, en varias oportunidades. Nuestro país no se ha consolidado, hay una democracia muy frágil, y la estructura como país no está como uno quisiera, ¿no? Tú has mencionado algo. En el país tener 26 gobiernos regionales es una barbaridad. 1.800 distritos. Ejemplo, Colombia tiene más población que Perú y tiene 800 a 900 distritos. Entonces, cuando se inicia el proceso de descentralización que todos buscábamos, porque siempre hemos criticado el centralismo, pero no era tener 26 gobiernos regionales, era la tercera parte. Gobiernos fuertes, donde no haya conflictos, pero no se ha dado. Entonces, se decía de que la descentralización era un proceso, pero parece que se ha hecho permanente y de esa fecha hasta ahora hay muchos problemas, que hay gobernantes, hoy presidentes o gobernadores que están ligados en acto de corrupción. Entonces, no ha contribuido lo que el país estaba pensando, ¿no? Entonces, es oportuno que se hagan las grandes reformas y se reestructure. Ya más de 20 años viviendo en este proceso de centralización, y tú lo has mencionado, ahora que estamos viviendo la pandemia, era previsible. ¿Sabe por qué digo esto? Es previsible tanta fragilidad, porque en Ica hemos vivido un terremoto y igual se develó. Se develó en un terremoto toda la precariedad que había en tema de infraestructura, en tema de viviendas, en tema de servicios públicos. Y tenemos esa desesperación que en situaciones de desastre queremos solucionar lo que no se ha hecho por muchos años. Igual está sucediendo ahora. En el tema de pandemia es un tema global, pero sabemos que en el Perú también había un déficit de infraestructura de más de 150.000 millones en infraestructura y otras carencias, y con un esquema que sin duda achicaron el rol de Estado, dando preferencia al sector privado, que sin duda tiene su rol, pero debilitaron el rol un Estado ni grande ni pequeño, un Estado fuerte, y no han ido en esa línea. Entonces nos hemos encontrado con esta triste realidad. Entonces, pero también tenemos que ser conscientes de que ni el presidente en ejercicio ni otro puede solucionar los grandes males de tantos años en un periodo o una etapa de emergencia. Entonces, cuando hay emergencia, lo que se tiene que hacer es sumar todos para salir de esta crisis,
Y yo me sorprendo mucho que los poderes públicos, como el Parlamento, que en estos tiempos de crisis, donde realmente se destraban todos los procesos regulares de asignar fondos públicos para solucionar estos problemas, deberían de ir haciendo un seguimiento y cautelar que los fondos se usen bien. No están yendo en esa línea, sino están queriendo de una u otra manera magnificar las debilidades que hay en el país, las carencias que sin duda eso tenemos que solucionar. Pero no podemos solucionar en un momento cuando lo prioritario es el tema de salud. Estamos nosotros pasando por una situación de emergencia que significa prácticamente una guerra. Es una guerra contra un enemigo invisible, una guerra contra un enemigo no tradicional, por ponerle un término, ¿no? Y en tiempos de guerra se supone que tenemos que consolidar la unidad y cualquier diferencia tenemos que ponerla a un lado, llamar la atención para que se corrijan errores, eso sin duda, pero no puede uno estar pues metiéndole cabe al general o al otro soldado que igual que yo tiene que estar enfrentando justamente al enemigo. Entonces acá se ve y se ha visto casi desde el principio, a propósito de las próximas elecciones del 2021, como que esta etapa y esta pandemia o esta guerra esté siendo utilizada justamente para beneficio político más que para solucionar los problemas justamente de sanidad, ¿no? Sanidad que tenemos ahorita, la crisis económica, la crisis social por falta de empleo. Entonces, hoy vemos pues cómo se cita pues a los ministros como si fuera pues una cuestión de todos los días, ¿no? Parece el Padre Nuestro de cada día que se le cita a un ministro por quítame esta paja y se le pretenda censurar, desestabilizando a una estructura que nos está llevando, nos está liderando en esta guerra. Eso no podría ser calificado, bueno, yo lo calificaría hasta de traición en muchos casos, pero eso ha sido parte de nuestra historia. Fue con la guerra con Chile, cuando González Prat inclusive señaló con el dedo, ¿no? Donde ponemos el dedo, aprieta, sale la pus, porque prácticamente en toda la estructura del Estado había este tipo de comportamientos que pese a los años que han transcurrido, más de 100 años fue la guerra con Chile, hoy día estamos 200 años de la República y seguimos teniendo el mismo comportamiento. ¿Qué ha pasado con el peruano? ¿Qué nos pasa? Bueno, todos decimos de que es educación, también es cultura, sin duda, pero lo que falta es, yo siempre he manifestado, ¿quiénes tienen esa autorización del pueblo a gobernar? El pueblo elige a personas vía partidos políticos. Pero si los partidos políticos no hacen vida política, no adecentan la política y son medios para capturar el poder, entonces sucede estas cosas que tú lo estás mencionando. Entonces, no están mirando para consolidar el país, sino están queriendo sin duda sacarle provecho al cargo que realmente se le confiere en un momento. Uh-huh. Y aparte de ello, sin duda, y hacen mucho clientelaje. Entonces, esos son debilidades que se tiene que corregir. Uno de los temas que nosotros siempre hemos dicho es de que también no es bueno tener tantos partidos políticos en el Perú, porque mucha fragmentación a veces no ayuda a Muchos dicen que esa es la democracia. Muchos dicen, no, lo liberal, que seamos un país que ya el que quiere postule, así en 20, 100, y eso, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. No, lo que sucede, Robert, es de que los partidos tienen que abrirse para que se haga vida política y la gente recupere la confianza. Lo que sucede es que hay muchos partidos políticos con nombre propio, con nombres se han empoderado y creen que ya es su feudo. Con dueños. Con dueños. Entonces, eso hace que los que a veces se afilian a una organización política se retiren, pues, ¿no? Entonces digan, no tengo oportunidad, entonces busquen una... Inscribo la mía. ¿No es cierto? O sea, un poco que el sistema nos obliga a justamente hacer lo que criticamos. O sea, yo critico hoy día, pues estoy en este partido, pero el sistema me obliga a crear mi partido y al final yo soy el dueño del partido y termino haciendo lo mismo que critiqué antes. Ese es un problema que tenemos. Claro. Entonces, pero hay un tema que tocaste, Robert, que es tarea del legislador, a que me hablas que los convocan
a ministros. Es parte de su responsabilidad en el Parlamento, pero los tiempos son distintos. Estamos viviendo una crisis económica y de salud donde el Ejecutivo ha destinado ingentes recursos para solucionar el tema en las diferentes instancias de gobierno. Entonces, el legislador tiene que estar haciendo monitoreo y seguimiento de cómo se usa el dinero. Y no están en eso. Yo he visto a muchos parlamentarios que no asumen su rol, lo que hacen es acercarse a quien maneja los fondos, sea gobernador regional o alcalde, pedirle favores y ya perdió independencia y no fiscaliza nada. Entonces, eso es una debilidad, sin duda, ¿no? Entonces, a veces decimos, y se expresa, ¿con qué catadura moral podrías fiscalizar si realmente ya pediste algo en beneficio propio? O eso de que yo te gestiono una obra, pero ¿cómo son las condiciones? Entonces, yo expreso y digo de que los poderes públicos, el Poder Ejecutivo, su función, y el Poder Legislativo, su responsabilidad, sin duda. Pero en este tiempo que estamos viviendo, tiene que sumar. Tiene que sumar, entonces, sin duda, hay leyes que se necesita corregir, modificar. A propósito de ello, ¿cómo has visto en este caso? Estamos en una situación, tú has sido parlamentario, ¿no? Efectivamente, los ministros tienen que responder a la fiscalización a la que está obligada el Parlamento. El Parlamento tiene tres funciones, no solamente la representativa, la parlamentaria, emitir leyes, sino también la de fiscalización, fundamental. Pero hay momentos y momentos, como tú también lo indicas, ¿no? Sin embargo, hay en el lado ya fiscalizador que estamos viendo que están exagerando el tema un poco como para ganar cámaras, ¿no? para el público, ¿no? Que están haciendo la mejor tarea, pero también hay normas que han sido dadas y con bastante preocupación. Por ejemplo, una de ellas es el tema de las AFP y ahora el tema de las ONP, ¿no? No solo porque estamos en una situación que todo el mundo necesita plata, evidentemente, ¿no? Y el sistema de pensiones ha sido un fracaso desde toda la vida. Yo me acuerdo que antes de las AFP, ¿no? Estaba, todavía no era, ¿no? Eso sí, el 90, pues, con Fujimori, ¿no? Y el sistema no funcionaba, eran paupérrimos las pensiones de todo el mundo. Pero con las AFP había una gran expectativa respecto al sector privado que se supone que era la solución para todo. Y a la luz de los hechos hemos visto pues que tampoco el sector privado ha funcionado. Pero es el momento de desactivar el sistema de pensiones sin tener otro sistema de pensiones que funcione, o por lo menos que haya la expectativa de que funcione, y que estamos prácticamente, como repito, desactivando el tema de la ONP y las AFP, y no sabemos cuál va a ser el futuro de los jubilados de acá el próximo año, por decirlo. Bueno, antes de tocar el tema, quería un poco, de repente no expliqué bien el rol del parlamentario en fiscalización. Ah, ya, okay. Tiene que monitorear el seguimiento de las grandes inversiones de obra. Sin duda, pues yo no digo que no se fiscalice cosas a veces que relacionen a funcionarios, que es su tarea. Pero ¿qué quiere el país? Necesita realmente que haya inversión en infraestructura, en grandes presas, obras. Y el parlamentario tiene que estar monitoreando. No veo que van en esa línea. Yo me acuerdo cuando estuvimos como parlamentarios, hicimos seguimiento, por decir, al gran proyecto de Camisea, al gran proyecto de Interoceánica, que eran proyectos ligados a actos de corrupción. Entonces, hay que ver, entonces, como que el parlamentario en estos tiempos se está un poco centrando en cosas que sin duda también es su tarea, pero hay que priorizar. Por ese lado. Respecto al tema de social, que sin duda lo hemos expresado, yo no soy partidario de la modalidad de las AFP, cómo funciona, sin duda, ¿no? Lo dije, por cada 100 soles que recaudan, solo ingresa al fondo, creo, 70 soles. Y los 30 soles se queda para las empresas de las AFP seguros.
el que entra a la bolsa son 70 soles que entra pues a riesgo y todo, ¿no? En función a clasificación. Eso se tiene que reformar, sin duda. Pero nadie presenta un proyecto. Pero lógico, hay que hacer esa reforma que hasta los que iniciaron esta modalidad en Chile la están reformando. Y la ONP, sin duda, es la forma de hacer un solo fondo solidario. Entonces, en el Perú no es extraño, Robert, de que a veces los fondos que van en esa línea, los gobernantes de turno lo utilizan para fines de caja chica, para hacer lo que realmente creen que es conveniente, y cuando realmente se necesita no hay disponibilidad. Entonces, pero para todo ello, la AFP y la ONP se tiene que reformar. Se tiene definitivamente. Y en estos tiempos, lo que deberían de buscar es hacer las reformas correspondientes y no estar ahondando en situaciones que sin duda es preocupante. ¿Qué peruano va a estar contento cuando recibe pues 3 soles, 5, 7 soles? No, eso ya es indignante. Y el otro tema que está, por la situación que estamos atravesando, todos necesitan economía. Entonces están buscando sin duda de cómo poder captar economía para solucionar su situación del día a día. Entonces, pero creo que es oportuno y decir que hay que reformar todo lo que es pensionario, sin duda. Y también hay que solucionar no solo eso, sino el tema hasta los servicios públicos. Sobre ese tema vamos a conversar en el siguiente bloque, vamos a hacer una pausa y retornamos aquí en Siempre con la Verdad. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad. Estamos con Freddy Serna Guzmán, ex congresista de la República, vicepresidente del Partido Unión por el Perú, y con el cual estamos conversando no solamente de este hecho histórico que estamos viviendo hoy día, de los 200 años del desembarco de la Expedición Libertadora, justamente en Paracas, Pisco, Ica, y él es un ex congresista representante de la región Ica y nos ha expuesto pues para todos, porque no solamente es un tema histórico para Paracas, no solamente es un tema histórico para Perú, sino para Sudamérica puntualmente, el hecho de que hace 200 años haya pues iniciado este proceso republicano, este proceso de independización, que fue una manifestación popular básicamente por las libertades y los derechos que empezaron de a pocos y terminaron como hoy estamos. Y lo lamentable es que, pese a que se ha ganado mucho en esta historia, en un Estado no tenemos todavía un Estado fuerte, un Estado sólido, un Estado que nos brinde los servicios que nosotros como ciudadanos tenemos derecho, porque definitivamente el Estado a través del gobierno recoge los impuestos y tiene la obligación pues de darnos los servicios no solamente de educación, de salud, de justicia, de seguridad, sino también hay otros servicios que los brinda el sector privado, pero que el Estado de alguna manera tiene que regularlos. Estábamos hablando, Freddy, como por ejemplo el tema de la electricidad, el tema de los servicios de telefonía, el tema del gas inclusive, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú estos servicios que el Estado en realidad los ha tercerizado, ¿no? Los ha concesionado para que el privado los maneje, pero que no hay aparentemente pues un beneficio en beneficio de la población? Bueno, este tema que sí que realmente es bueno explicar, pero siempre retomando de que en el marco de la Constitución hablamos de los servicios públicos, en el artículo 1 hablamos de defensa de la persona humana, hablamos del fin supremo, el bien común, que los servicios deben ser atendidos oportunamente, que el Estado debe defender a los consumidores, a los usuarios. Entonces, ¿qué pasa en los servicios públicos? Como tú lo has mencionado, ha dado un giro en estos tiempos porque gran parte de los servicios públicos en los años 80 eran manejados por el Estado peruano, con todas sus debilidades, sin duda, ¿no? Pero han girado a otro extremo.
Entonces, algunos servicios públicos están en manos privadas. Y algo que yo cuestiono, porque si queremos dar paso a la empresa privada, con todo su expertise, con su capacidad, me agradaría que hagan tarea empresarial, los parques industriales, ahí. Los servicios públicos, algunos por naturaleza son monopólicas. Y tenemos las reguladoras que no se han fortalecido. Las reguladoras como Sinermin y otras, sus opiniones, cuando les conviene al Ejecutivo, la hacen vinculante, y cuando no, no. Y están adscritas a la presidencia del Consejo de Ministros. Una serie de cosas que se tienen que mejorar. ¿Por qué? Porque lo que se quiere de que el servicio público en energía y en otros se cobre lo que realmente se recibe como servicio. Como debe ser. Pero no le puedes estar cargando a las tarifas otros adicionales para solucionar otros problemas, que lo hacen. Eso encarece el servicio. No puedes estar un poco haciendo diferencias que los usuarios residenciales, que le llaman el Perú regulados, paguen más por energía que los clientes libres. Yo he planteado que eso debe unificarse y crear otro marco regulatorio. Decía de que la ley de concesiones eléctricas data del año 92, en la época de Fujimori, que se dieron muchos beneficios, pero los tiempos del 92 ahora han variado bastante. La rentabilidad de las empresas eléctricas en distribución en el Perú son 12%, en Chile 10%. El pequeño empresario en el Perú a veces no gana ni 10%. Por eso que muchas empresas de afuera vienen, porque acá está asegurado su utilidad. Entonces, todas esas cosas se tienen que ir corrigiendo y mejorando por el bien de la población del Perú. En resumen, los servicios públicos tienen que reordenarse. Te comentaba, por decir un ejemplo, hasta en subsidios, no es ni justo. El subsidio en energía lo miran en función a kilos hora, no interesa si la gente pobre consume, a veces por desconocimiento, utiliza energía en hora punta que es más caro, o no limita que no debe pasarse de 100 kilos hora. Si se pasó, ya no goza el beneficio. Pero un buen funcionario que conoce de estos temas vive pues en el 10º piso de un edificio en Miraflores, entonces no pasa de 100 kilos hora y él goza del beneficio. Es injusto, ¿no? Y más ahora que estamos en esta pues, prácticamente cuarentena, la mitad del país está en cuarentena, la mitad del país está utilizando los servicios electrónicos, de internet, de televisión, ¿no es cierto? Para el trabajo remoto, para la educación. Ya la demanda remota, entonces, el subsidio, pensando en la población, debería no ser 100. En México, antes de la pandemia, era 600 kilos. Entonces, tienes que aplicar algunas medidas que estén en función de nuestra realidad. Otro punto también, como ejemplo, es en los transportes masivos. El transporte masivo del tren eléctrico, muchos pagan $1.50, creo el pasaje, si no me equivoco. Pero eso cubre el 60% y el 40% lo da el Estado y hace 100% y eso se le da al concesionario, subsidia el Estado. Porque ellos cobran no por pasajeros, sino por kilómetros recorridos. A ellos no les interesa si los vagones van llenos o vacíos. Tiene que corregir. Entonces, lo que ha pasado en estos tiempos, se han hecho unos contratos de concesión muy beneficiosos al privado. Lo que queremos es lo justo. Pero a donde quería explicar es, no es bueno entregar a privado a empresas que han estado en marcha, en servicios públicos. Muchos países que han aplicado esta política de apertura de mercado, donde ha imperado el neoliberalismo, han sabido a qué espacio le asignaban al empresario. Generar puestos de trabajo, hacer industria.
porque los servicios públicos tienen mucho que ver con las necesidades y el beneficio de la población. La inversión privada está bien, pero todo tiene también que ser regulado y no puede haber un capitalismo salvaje como el que lo hay, ¿no es cierto? Y que hoy día más perjudica que beneficia. Y en el Perú, disculpa Robert, en el Perú no se ha hecho un ordenamiento. Primero se ordena el país, se llama un ordenamiento territorial. Yo ordeno y después zonifico. Se llama zonificación económica. Ya que tuviste la suerte de trabajar en Pisco, para mí es un gusto. ¿Cómo a Pisco lo han maltratado? Por ejemplo, yo he sido un crítico. Tú te acordarás, ya trabajaste años. Solo en Pisco se comete algo que no he visto en gran parte del mundo. ¿Cómo es posible que una planta de fraccionamiento, donde se fracciona el gas para sacar el GLP y vender, se haya instalado en la zona de amortiguamiento de Paracas y cercano a 3 kilómetros del aeropuerto? Esa es una bomba de tiempo. Así es. Sí. Es inconcebible. Entonces, esas cosas se dan no solo en Pisco, sino en muchos lugares del país. El Estado, como no ordena, dice un privado, ¿sabe qué? Se me antojó hacer un negocio acá y no sabe, como no hay planeamiento, no hay orden, no hay ordenamiento territorial, entonces le dan todo lo que requiere. Todas las facilidades para que hagan en perjuicio de toda una población, porque ahí no estamos hablando de solamente individuos, estamos hablando de ciudades. Ciudades, ¿no es cierto? Ni temas ambientales. Y aparte del tema, como bien lo dicen, ¿no? De la zona de amortiguamiento de la Reserva de Paracas, que es increíble, y que ahora inclusive con esta todavía está pendiente, ¿no? De resolución el tema de si van a ampliar o no el uso del puerto para transporte de minerales, ¿no? Eso iba a ser un gran error. Felizmente que han retrocedido. ¿Ya está definido ese tema? Bueno, el fallo... Había un fallo final que, bueno, no lo he conocido, le reviso todos los días la norma, pero no lo he visto. En todo caso estaba pues por definir y que había justamente toda una campaña social, ¿no? De la población y a nivel nacional, porque eso también es importante decirlo. Es que no se puede aceptar, Robert, pues que este es un mal hábito de los gobernantes de turno, porque tratan de que le concesionen, pero pensando que en el interín le van modificando vía adenda, y eso es lo que han querido hacer, no solo en el puerto de San Martín, pero ahí en el contrato de concesión no hablaba de tener una actividad de almacenamiento de minerales, que eso es contaminante. Sí. Y sabes, Pisco es una zona donde... Y cemento, porque ahorita están haciéndolo con cemento, que también es contaminante. Así es. Entonces eso está orientado para granos y actividades y productos que realmente no generen problemas en la actividad de la pesca artesanal. Así es. Hay criaderos de conchas. Sí, entonces el pescador de Pisco, es bueno tocar por su día, el pescador pisqueño, yo me reuní varias veces y transmito su expresión. El pescador pisqueño dice, y lo dirá, yo no le pido nada al Estado, solo le pido que me deje trabajar. Y no le va a afectar pues su medio de vida, porque ellos de eso viven. Entonces, esas formas de hacer audiencias públicas un poco manejadas, esas cosas se tienen que corregir. Entonces, en resumen, mira, en servicios públicos, Robert, se tiene que hacer los grandes cambios y no evitar la fragmentación. Yo he planteado, por decir, hablamos si quieres del gas. El gas está fragmentado en extracción, transporte, distribución. Entonces, y toda esa cadena está manejada por privados y son los mismos. Entonces, si ellos tienen ya el poder económico en esa actividad, el que tiene poder económico fácil tiene poder político. Por eso es lo que está muy bien en el país, ¿no? Lamentablemente, bueno, es una realidad que no solamente, como dice, se ve en Pisco, en Ica, sino en muchas regiones, en la zona de la selva, que es donde tenemos
la mayoría de los microclimas, ¿no? De 107 microclimas, 95 microclimas hay en la selva, y ahí pues toda la flora y la fauna, la riquísima flora y fauna que tenemos, se está perdiendo, y además de la vida del ser humano, porque justamente no se hacen pues, no se autoriza con control, porque se da una autorización tan amplia, tan grande y sin control alguno, que al final pues terminan depredando, y la forestación terminan depredando la gran riqueza de fauna y flora que tenemos. Vamos a hacer una pausa para irnos al último bloque, donde queremos hablar puntualmente ya del tema de los partidos y del partido PP. Quiero hacerte un par de preguntas al respecto. Está bien. Ahora que hablas antes del corte de depredadora, todo lo que creo que estamos viendo lo podemos relacionar a una globalización depredadora. Verdaderamente. Claro, sí, porque sí. el tema, pues, los animales, eso es un tema de análisis. Pero tenemos que girar a una globalización social. Creo que después de esta pandemia va a haber mucha reflexión, mucho análisis, mucho debate respecto a y ese va a tema. haber, y tiene que haber. Tiene que haber, y los gobernantes tienen que ponerse y girar. No alentar mucho tanto el consumismo, el personalismo. Tienes que mirar más la comunidad, hasta el ser humano mismo. Esperemos pues que transitemos a una nueva peruanidad, porque no hablemos de una nueva normalidad, porque lo normal acá en Perú siempre ha sido un caos. Transitemos a una nueva peruanidad donde seamos nosotros responsables justamente de lo que estamos hablando, y que esto se transmita también a nivel mundial, porque no es solamente, nosotros no somos una isla, somos parte de un planeta, no somos una isla. Y todo lo que pasa acá o lo que pasa en el otro lado del mundo nos afecta, y viceversa. Lógicamente. Una pausa y retornamos aquí en Siempre con la Verdad. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad. Estamos conversando con Freddy Serna Guzmán, ingeniero Freddy Serna Guzmán, que él es o ha sido congresista de la República, conoce muy bien de no solamente la descentralización, sino el gran Estado que no tenemos y que queremos todos, y es vicepresidente también del Partido Unión por el Perú. A propósito de eso, Freddy, justamente dije en la última parte de esta entrevista, que te agradezco hayas venido aquí a las instalaciones de Siempre con la Verdad. Queremos saber qué pasa o qué va a pasar el próximo año. Se vienen las elecciones generales del 2021, estamos en una situación crítica. Hasta el 28 de septiembre se tienen que dar las reformas si es que quieren aplicarse para las próximas elecciones. No está tan claro el panorama electoral, no solamente, no hablemos ya de quiénes son los candidatos, sino de quién está a cargo del sistema, porque si bien se han elegido ahorita al responsable de la OMPI, se ha reelegido también al responsable de la RANIEC, pero tenemos un problema en el Jurado Nacional de Elecciones. En este momento hay 2 o 3 ya miembros del jurado que ya no tienen vigencia sus mandatos, y tendríamos un jurado prácticamente inoperante, incapaz de normar, y en esa situación estamos, y el Congreso prácticamente está dejando todo para última hora, con lo que un poco que se está diciendo, pues, que quieren que todas las cosas continúen igual o peor tal vez, para seguir eligiendo al mal menor para presidente, y a congresistas comprometidos con casos de corrupción y otros delitos para justamente esos candidatos para el Congreso. ¿Cómo ves tú este panorama electoral camino al 2021? Bueno, tenemos que elegir, sin duda, si la pandemia global no desciende, que es el deseo de todos, entonces tenemos que ir soportando eso y elegir a las autoridades. Pero lo que yo percibo es de que los partidos políticos, muchos, siguen actuando como vientre de alquiler. Están mirando
alguien que los medios lo pueden realmente promocionar, pero ¿qué grado de conocimiento tienen de la realidad nacional? ¿Qué grado de identificación tienen con el partido político? Entonces, todas esas cosas se tienen que ver, pero yo me quedo sorprendido que el Parlamento no está yendo en la línea de hacer las cosas bien respecto a las reformas electorales. Y que era para eso lo que se eligió. Claro. Se les elige justamente, hubo toda una disolución del Congreso anterior, una disolución constitucional, se eligieron para una tarea puntual, lo promovieron en sus campañas y tenemos esto. Mire, yo lo entendí, me pareció una buena medida la reforma constitucional de que todos los peruanos que tienen sentencia en primera instancia no deberían postular. Pero veo que eso lo están dilatando. Porque por cosas vividas, Robert, en muchas regiones, muchas autoridades, no lo hago solo por el Parlamento, en gobierno local y en gobierno regional, sí, muchas autoridades tienen sentencia en primera instancia y apelan y lo van llevando hasta el tribunal. Se pasaron 10 años y tranquilamente ejercieron la función y hasta lo hacen prescribir. Entiendo, no soy abogado, pero entiendo de que si tienen sentencia en primera instancia, un momentito, soluciona tu problema y si quieres servir al país o a tu comunidad, arregla. Entonces, el Congreso tiene que ir en la línea de estos días, aprobar en segunda votación la reforma. Y tiene que hacerlo inmediatamente. Entonces, pero el 28 tiene que estar publicado. Claro, y me preocupa que, bueno, la bancada de UPP no está en esa línea. Eso es para mí sorprendente. Y el otro tema que también veo en los partidos, muchos buscan sus conveniencias. Y también es algo que, yo no sé, la bancada que yo represento, bueno, el partido que represento tampoco, no está en la línea. Para quitarnos de esa imagen de que, ¿sabes qué? La cúpula dirige y designa a los candidatos. Lo mejor que puede hacer, Robert, es hagamos elecciones abiertas o elecciones de los militantes, elijan en cada circunscripción a sus candidatos. Y con un militante, un voto. Y con la OMPE. Y con el jurado y la OMPE. Así es. Sí. Pero ha habido partidos que se han opuesto. Yo también me sorprendí de UPP que sí estaban de acuerdo, pero no querían que la OMPE y el jurado participe. No puede ser, pues. O sea, una situación amañada. No puede ser, es que no es transparente. No es transparente. Entonces, esas cosas se tienen que... Felizmente hay un avance. El Congreso no ha aprobado un militante, un voto. Ha dejado opcionalmente a los partidos políticos que vayan en esa línea o elijan sus delegados. Pero bajo esa modalidad va a estar la OMPE. Pero va a estar la OMPE. Sí, bueno, con OMPE incluido, sí. Ese es un avance, un avance, pero no es lo que realmente pedía el país, Así es. En ese tema. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué los partidos, UPP incluido, que tú eres militante y dirigente nacional, por qué los partidos están actuando y actúan siempre de esta manera? No perciben ese sentimiento, reclamo de la población, no les interesa, ¿no? Porque hay hasta sinvergüenza. Por ejemplo, es un escándalo que el partido Podemos esté en el Congreso después que se haya sabido de cómo habría ingresado toda la administración, prácticamente tenía la OMPE y la Jurado Nacional de Elecciones para que pueda él aprobar su inscripción dentro y participar en las elecciones. O sea, ya es una cuestión de sinvergüencería total y absoluta. Sí. Y todos los partidos prácticamente, porque no hay ni uno que se salve, no sé si el FREPAP a lo mejor, pero en realidad todos están caminando desde partidos de derecha, de izquierda, de centro, bajo el mismo formato de antidemocrático. Todos, la mayoría, habrá excepciones, la mayoría están buscando o cuidando intereses. Eso es, porque yo me sorprendo y digo, ya era sabido de que cómo habían constituido el partido Podemos, cómo se hizo.
pero buscan intereses porque quieren de una u otra manera tener presencia, y eso también se lo he dicho en un momento en una declaración. ¿Cómo es posible, ya, estas formas no muy transparentes de elegir, por decir, esa comisión que elige el Tribunal Constitucional? Ajá. Que primero, y también nuestro partido, eso es lo que a veces me sorprende, proponen a Luna, el hijo, creo, no sé cómo se llama, Luna Morales. Luis Luna, sí. José Luna, José Luna hijo. José Luna hijo. Lo propone, él no acepta y él lo propone a nuestro parlamentario Vega. Entonces, eso se da cuenta el pueblo y dice, ¿qué acuerdos hay ahí? Entonces, eso no... Bueno, esas cosas no le hace bien, Robert, y no lo digo solo por nosotros como reflexión, sino eso se da en la mayoría de los partidos políticos. Entonces, ¿por qué? Es conocimiento público de que este esquema de las campañas de políticas en elecciones, alguien solventa dinero. Y el que solventa dinero, no hay lonche gratis. Así es. Entonces, por lo tanto, son los favores, o si no, cuidan sus intereses los grandes grupos económicos, de construcciones, los grandes proyectos que se construyen en 6, 7, 10 años. Entonces ellos tienen que ver quién tiene que entrar para que sus proyectos no se caigan. Ahora, en el caso particular de UPP, un congresista que tiene que representar al partido dentro de la línea programática del partido, más aún si es militante y no solo es invitado, ¿no? ¿Qué pasa si ellos no cumplen o realizan alguna votación o actitud o posición distinta a lo que dice el partido? ¿No los llaman ustedes a que se pongan a derecho? ¿No le hacen un llamado de atención? ¿No los ponen en ética, en disciplina interna? ¿No hay esa posibilidad interna dentro de UPP para poder justamente decirles, oye, nosotros somos un partido que estamos levantando la A y no la B, por decir? Lamentablemente, Robert, no se da en el partido. Entonces, salen elegidos. Tú eres vicepresidente. Sí, y pues, debería ser presidente, tengo entendido. Debería ser, pero bueno, son cosas a veces internas que limitan la función. Pero los parlamentarios hablo de la bancada de UPP, los parlamentarios que son elegidos, algunos militantes, otros invitados, bueno, así se da, no rinden cuenta a los partidos, al partido. La bancada hace sus acuerdos muy propios. Esa es una debilidad de los partidos. Y eso yo le he manifestado. Debería de siquiera reunirse con la junta directiva. Oiga, discutamos el tema. Esta es la posición del partido. Recibiendo opiniones de diversos departamentos, porque UPP es un partido descentralista. Su fortaleza está en los departamentos. No es un partido limeño. Entonces, opinemos. Pero eso no se da. Pero yo aspiro que en el futuro debe darse. ¿Antauro o Belmont? ¿Quién va a ser candidato de UPP? Yo, la verdad, ¿El que diga el señor Vega? Eso se tiene que corregir. Por ejemplo, el tema del candidato Antauro, que sin duda es un líder del etnocacerismo, que lo respeto sin duda, tiene sus 10 puntos que son su propuesta política. En algunos puntos se coincide, pero no en todos. Entonces, lo respetamos. Pero las leyes en el país se respetan, bien o mal. Y él tiene sentencia, y él no podría ser candidato. Entonces, no sé, del señor Belmont, que fue mi colega en ese entonces cuando fui parlamentario, no tengo conocimiento. Pero la idea es ir fortaleciendo los cuadros internos del partido. Pero tiene que aperturar. Lo que yo discrepo es de que no quien maneja el partido lo va a hacer como si fuese su propiedad. Si se quiere convocar a alguna persona como el señor Bemo, otros,
Si quieren, de eso se tiene que después conversar internamente en el partido. Entonces, ¿qué tan lejos estamos, Robert, de tener los partidos que nosotros aspiramos fortalecidos, democráticos y que los militantes se sientan a gusto? Muchos ingresan a partidos solo cercanos a procesos electorales con un fin, de que realmente lo elijan como candidatos a gobierno local, regional o nacional. Y es más, no veo ni siquiera mejoras en estos tiempos, ya que el Estado está asumiendo el financiamiento público. Y el financiamiento público debería ser transparente, dar a los departamentos para que capaciten. Impera el centralismo. Y ahí quien tiene la legalidad, con las personas que realmente autorizadas para manejar los fondos, dispone de su libre albedrío. Así es. Eso no me parece correcto. Por lo tanto, yo lo he dicho en muchos momentos, yo puedo ser crítico, pero no soy enemigo. Porque yo soy un militante con más de 20 años en el partido. Entonces, por lo tanto, ahí está mi trajinar. Yo no estoy envuelto en actos de corrupción. Yo sé, la política como queremos hacer, sin duda es de entrega, como muchos buenos políticos en el país. Pero de eso hay pocos. Y tenemos que retomar porque el país requiere de buenos valores. El país tiene que mejorar. El Perú es más grande que sus problemas. Lo decía Basadre, pero también hay otro dicho pues de César Vallejo, ¿no? Hay hermano, muchísimo que hacer. Sí. Muy agradecido, Freddy, por tu presencia. No sé si tengas la última reflexión para el público. Bueno, yo la verdad reitero, Robert, te agradezco profundamente esta invitación. Sé que los tiempos no son buenos en el país. Nadie realmente pensó vivir estos, que un poco te distancias de tu familia, pero serán momentos que tenemos que reflexionar. Estos son de reflexión y podemos sentir que hay una desigualdad marcada en el Perú. Esa brecha de desigualdad la tenemos que achicar, tenemos que acortar, haciendo un país más humano, más justo. No es dable de que el 80% de la economía esté manejado por el 6% de peruanos. Hagamos más justo. Entonces, creo de que es oportuno en estos tiempos que los partidos políticos, esa es mi invocación, hagan lo que el país quiere. Transparentar y hacer las campañas sin compromisos, con alguien que quiere sacar provecho del erario nacional. Hagamos compromisos con la población, que hay muchas carencias, no solo en Lima. Yo la verdad que, no sé, creo que lo escuché al alcalde de Lima, es el momento de reformar tantos distritos en Lima que se están peleando hasta por límites. No sé, un país, creo en Alemania, una sola autoridad tienen para una metrópoli. Entonces, no te vayas tan lejos. Acá en Ecuador tiene un gobierno municipal provincial y los distritos son administrados, valga la redundancia, ¿no?, por un administrador. Entonces, claro, yo soy el que elijo, en este caso Lima, por ejemplo. Lima sí, por la magnitud, ¿no?, el tamaño que tiene Lima, debería tener 4 o 5 provincias. Ahí está. Lima Sur, Lima Norte, Lima San Juan del Lurigancho, Lima Este, ¿no?, y Lima Centro, por supuesto. Entonces, cada uno un alcalde provincial. Y ese alcalde provincial determina, ya en San Miguel le pongo un administrador, Magdalena, Lince, Pueblo Libre, qué sé yo. Entonces, ya hay una uniformidad de criterio para la administración del servicio público. Por ejemplo, mira, estamos acá, frente al mar, acá en San Miguel, el mar lo tenemos aquí y somos parte de 7 u 8 distritos, pero toda la costanera y toda la Costa Verde, no se desarrolla de manera uniforme porque existen
7 u 8 pensadores, alcaldes genios que se creen y quieren hacerlo cada uno segmentado su trabajo. Entonces, si hubiera un alcalde provincial que ponga orden allá, listo, vamos a hacer esto así, y cada administrador hace lo conveniente en su espacio, bajo responsabilidad, otro gallo cantaría. Tendríamos pues, ¿no? Como tiene, por ejemplo, al costado de la ribera del río Guayas, en Guayaquil, toda una, lo que le llaman, ¿cómo es? Lima 2000, ¿no? No, perdón, Monumento 2000, no me acuerdo cómo se llama, es un gran paseo que hay ahí, y que lo hizo justo un arquitecto peruano. Un arquitecto peruano se fue ahí a hacer, y cuando le preguntaron por qué eso no lo ha hecho en la Costa Verde, no dijo, acá tenemos yo acá me peleo con el alcalde provincial, a él le debo toda la chamba que estoy haciendo. En cambio allá me tengo que pelear con el de San Miguel, el de Magdalena, el de Jesús, el de Pueblo Libre, qué sé yo. Entonces tiene que, con San Isidro, Barranco, Chorrillos y todos los que tienen. Ese es un problema que no entendemos y creemos que eso es positivo, atomizando o haciendo, como yo le puse acá, haciendo microdivisiones políticas que no benefician sino perjudican nuestro desarrollo como sociedad. Eso no ayuda, sino alimenta corrupción. Así es. Por cada feudo, cada cosa pequeña, no, señores. De 25 regiones a la tercera parte. Del número de distritos, tercera parte. Hay que disminuir. Así es. Si no estamos... No podemos desarrollar. Justo mencionabas el pleito entre Comas y San Martín, como San Martín con Independencia, por espacios, si no pueden administrar lo que tienen y están peleándose por tener más. Entonces, o acá Magdalena con San Isidro siguen en la misma. Entonces tenemos problemas pues que más parecen cuestiones de interés personal o de grupo que de interés verdaderamente vecinal, ¿no? Porque al final quien sale perjudicado justamente somos nosotros los vecinos. Y aparte que también tienes que hacer una reforma de todo el aparato estatal, mucho gasto corriente. Sí. Robert, 1.000 millones para programas sociales, casi el 60%, el 50% se queda en el camino pagando burocracia y solo el diferencial llega a donde debe llegar. No puede ser. Un país que podemos utilizar nuestro mar, país privilegiado en pesca, no puedes tener pues ciudadanos realmente pues con carencia de anémicos, que ni siquiera cumplimos el estándar internacional, ¿no? Es inconcebible. Entonces, mira, Robert, hay cosas que se tienen que hacer. Si pensamos en el país, se puede, pero necesitamos las personas indicadas. Exacto. ¿Sí? Ojalá pues que el 2021 tengamos ello, ¿no? Bueno, yo también invoco que tú también puedes participar, si tú tienes conocimiento, ya bueno. Ojalá. Vamos a ver qué pasa. Bueno, amigos, estamos dando fin a este programa interesante en el día 177 del estado de emergencia, a los 200 años del desembarco de la expedición libertadora liderada por San Martín en Paracas, y un abrazo pues inmenso a todos mis amigos pisqueños que seguramente estarán celebrando por Zoom. Ojo, no hay reuniones, el distanciamiento es obligatorio, pero tenemos que sí fortalecer ese sentimiento para sacar adelante al país, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer, y como lo decía ya hace un momento César Vallejo, ¿no? Hay, hermanos, muchísimo que hacer y no podemos quedarnos sentados ni cruzados de brazos. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.